A los 97 años, una abuela de Sevilla recibió una confesión que cambió toda su vida minutos antes de perder la conciencia. Durante más de medio siglo, Carmen Álvarez vivió convencida de que conocía su historia. Creció en una familia humilde del barrio de Triana, se casó joven, crió a 3 hijos y enviudó demasiado pronto. Siempre dijo que no le tenía miedo a la muerte, solo a una cosa: irse sin entender por qué su madre biológica la había rechazado al nacer. Lo que nadie imaginaba era que la verdad no era un abandono, sino un secreto cuidadosamente enterrado en los años más oscuros de España. Y cuando finalmente decidieron contárselo, ya era casi demasiado tarde. El 14 de abril, en una residencia de mayores en Sevilla, Carmen cumplió 97 años. Apenas podía caminar, pero su mente seguía lúcida. Aquella mañana pidió algo extraño: traedme la caja de madera que está en el armario. Hoy quiero abrirla. Dentro de la caja guardaba cartas antiguas, una medalla oxidada y un documento de nacimiento con un sello borroso. Siempre le llamó la atención un detalle: la fecha estaba escrita a mano encima de otra fecha tachada. Durante décadas preguntó por esa irregularidad. Siempre recibió la misma respuesta: error administrativo. Pero esa tarde, su hija mayor, Isabel, llegó con el rostro pálido. En la mano llevaba un sobreoficial recién abierto. Había estado investigando en archivos históricos tras la insistencia de su madre. Se sentó frente a Carmen y le tomó la mano. Mamá, tú no naciste donde crees. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Isabel explicó que en los años 40, en varios hospitales del sur de España, se registraron casos de recién nacidos intercambiados sin consentimiento. Familias vulnerables, documentos alterados, bebés entregados a otras casas bajo la excusa de complicaciones médicas. Carmen no fue abandonada. Carmen fue entregada. Su verdadera madre no la rechazó. Luchó por encontrarla durante años y murió creyendo que su hija había fallecido al nacer. Las manos de la anciana comenzaron a temblar. Entonces toda mi vida, susurró. Isabel abrió el sobre y sacó una copia de un registro original recuperado de un archivo parroquial. El apellido era distinto, el lugar de nacimiento también. Durante 97 años, Carmen llevó el nombre de otra familia, y lo más impactante aún estaba por revelarse. Isabel respiró hondo antes de continuar. Mamá, tu madre biológica, vivió a solo 8 kilómetros de aquí. Nunca dejó de buscarte. Carmen cerró los ojos. Durante años imaginó a una mujer fría, indiferente, alguien que la había entregado sin mirar atrás. Ahora esa imagen se desmoronaba. La verdad era mucho más cruel. En 1947, una joven llamada Lucía Herrera dio a luz en una pequeña clínica privada. Le dijeron que la niña había nacido sin vida. No le permitieron verla. No hubo despedida, solo un certificado firmado con prisa. Pero en los archivos parroquiales apareció otro registro: una recién nacida entregada ese mismo día a un matrimonio sin hijos. El apellido coincidía con el de Carmen. Lucía nunca creyó la versión del hospital. Durante años visitó iglesias, escribió cartas, habló con médicos. Nadie le respondió. La llamaron loca, la hicieron dudar de su memoria. Murió en 1983, convencida de que algo le habían ocultado. Carmen apretó con fuerza el documento. Sus manos frágiles parecían sostener no un papel, sino el peso de casi un siglo de mentira. ¿Y mi padre?, preguntó con voz apenas audible. Isabel bajó la mirada. Era un hombre casado, influyente. Pagó para que todo desapareciera. El aire se volvió denso. Durante 97 años, Carmen creyó ser hija de un carpintero honrado que la crió con esfuerzo. Y lo fue, pero su origen estaba marcado por un escándalo que alguien decidió borrar con dinero. Lo que nadie esperaba era lo que Isabel reveló después. Mamá, tienes un hermano. Vive en Sevilla. Tiene 94 años. El corazón de Carmen pareció detenerse por un instante. Un hermano. Toda una vida sintiéndose fuera de lugar, diferente, como si algo no encajara, y la respuesta estaba a pocos kilómetros. Isabel explicó que el hombre había aceptado hacerse una prueba genética tras sospechas familiares. El resultado fue concluyente: coincidencia biológica directa. Durante más de medio siglo, 2 hermanos caminaron por las mismas calles sin saber que compartían sangre. Una lágrima silenciosa recorrió el rostro de la anciana.
Quiero verlo, dijo, pero el destino volvió a jugar con el tiempo. El hermano estaba delicado de salud. La reunión debía organizarse con urgencia. Esa noche, mientras la residencia quedaba en silencio, Carmen sostuvo la medalla oxidada que siempre guardó sin saber por qué. En la parte trasera, casi borradas por el tiempo, había unas iniciales, el Daesh. Lucía Herrera, su verdadera madre. Y entonces comprendió algo que le estremeció el alma. No fue abandonada, fue arrebatada. Y ahora, a los 97 años, debía decidir si enfrentar la verdad o dejar que el secreto muriera con ella. A la mañana siguiente, organizaron el encuentro. El hermano llegó en silla de ruedas, acompañado por su nieto. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y unos ojos oscuros que, al cruzarse con los de Carmen, parecieron reconocerse sin necesidad de palabras. Durante unos segundos nadie habló. Isabel colocó sobre la mesa las copias de los registros, las fechas, el informe genético. Todo era irrefutable. El anciano rompió el silencio. Mi madre Lucía nunca dejó de hablar de su hija. Decía que estaba viva, que se la habían quitado. Carmen comenzó a llorar sin hacer ruido. Pero la verdadera sacudida llegó después. El hermano sacó un sobre amarillento. Esto lo guardó mi madre hasta el día que murió. Me pidió que, si algún día aparecía su hija, se lo entregara. Dentro había una carta. La letra temblorosa decía: si estás leyendo esto es porque sobreviviste. Perdóname por no haber podido protegerte. Nunca te abandoné. Me la arrebataron. Te busqué hasta el último día. Carmen llevó la carta al pecho, pero aún faltaba la pieza más devastadora. El nieto del hermano habló con voz firme. El hombre que pagó para ocultarlo todo no solo era tu padre biológico, fue alcalde de Sevilla durante años. Hay archivos que prueban que no fue un caso aislado. Hubo más bebés intercambiados. El silencio fue absoluto. No se trató solo de una historia familiar, fue parte de algo mucho más grande. Carmen comprendió que su vida entera fue construida sobre una decisión corrupta que afectó a muchas otras madres. Respiró profundamente. No quiero venganza, dijo. Quiero que la verdad exista. Horas después, Carmen pidió quedarse sola con su hermano. Se tomaron de la mano. No hablaron de política, no hablaron del pasado robado. Hablaron de juegos que nunca compartieron, de cumpleaños perdidos, de una madre que murió esperando. Esa misma noche, Carmen se quedó dormida con la carta sobre el pecho. No volvió a despertar. Días después, su familia hizo pública la documentación. Los medios locales comenzaron a investigar otros casos similares. El nombre de Lucía Herrera dejó de ser un susurro olvidado y se convirtió en símbolo de una verdad silenciada durante décadas. Carmen no murió buscando respuestas, murió sabiendo quién era. Y por primera vez en 97 años, la mentira ya no tenía poder. En el funeral no hubo música fuerte ni discursos largos, solo una fotografía en blanco y negro de Carmen sonriendo, la carta de Lucía doblada con cuidado y la medalla con las iniciales el Daesh, colocada sobre el ataúd. Su hermano, con voz quebrada, dijo algo que dejó a todos en silencio. Mi madre murió creyendo que su hija estaba bajo tierra y hoy sé que su hija murió sabiendo que fue amada. Muchas mujeres mayores que estaban allí comenzaron a llorar, no solo por Carmen. Lloraban por sus propias preguntas sin respuesta, por secretos guardados, por palabras que nunca se atrevieron a pronunciar. Porque lo más doloroso no fue el robo, fue el tiempo perdido. 97 años esperando una verdad, una madre que murió buscándola, una hija que creció sintiéndose diferente sin saber por qué. Antes de cerrar el ataúd, Isabel colocó dentro la carta original. Ahora sí están juntas, susurró. Días después, otras familias empezaron a llamar, más nombres, más fechas que no coincidían. Más historias que se parecían demasiado. La historia de Carmen no terminó en su entierro, se convirtió en la chispa que abrió puertas cerradas durante décadas. Y quizás lo más impactante no fue descubrir quién era su padre, fue entender que nunca fue abandonada, fue querida, fue buscada, fue esperada hasta el último suspiro. Y tal vez, si alguien que escucha esta historia todavía guarda una duda en el corazón, todavía esté a tiempo de buscar la verdad, porque ningún secreto debería sobrevivir más que el amor de una madre.